Todos, mi nombre es Diego García, vengo de la Universidad de Cantabria, del grupo de lenguajes y sistemas informáticos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues yo les voy a hacer en esta presentación una pequeña introducción a la minería de datos. Voy a intentar además voy a hacer una demostración más bien práctica, ¿de acuerdo? No me voy a enrollar con algoritmos que pueden ser muy interesantes para algunas personas, ¿de acuerdo? Pero entiendo que aquí no es el caso, sino más bien voy a centrarme en las soluciones prácticas que la minería de datos nos aporta, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que voy a ir explicando. El contexto, ya lo han hablado los anteriores ponentes, no me voy a enrollar con ello. Hay una gran cantidad de datos almacenados. ¿Dónde? Tenemos datos almacenados por parte de empresas del sector privado, de marketing, hipermercados, servicios, banca. Tenemos datos de redes sociales en la web. Tenemos un mogollón de datos de Facebook, de Twitter, etcétera. Y tenemos datos de muchos otros ámbitos, desde cursos online, institucionales, en el gobierno, de medicina, etcétera. La pregunta es, una vez tengamos todos estos datos, y me viene muy bien la presentación que ha hecho antes mi tocayo Diego, porque ha preguntado, bueno, estamos pensando en qué hacer con estos datos, con esta gran cantidad de información que tenemos. Bueno, ¿qué hacemos con ello? Pues podríamos utilizarlos para obtener información relevante, por ejemplo, de los negocios privados, del marketing, que ayuden a la toma de decisiones en ese negocio, o al gobierno, o a la sanidad, o a la educación, ¿de acuerdo? Para eso es para lo que se enfoca la minería de datos. Podrán encontrar muchas definiciones de lo que es minería de datos, de acuerdo, en la web. La mayoría de ellas son bastante pedantes y tediosas y no explican muy bien. Esta es una de ellas, no me voy a dignar ni a leerla porque es que realmente yo creo que no se entiende cuando se lee, ¿vale? Así que lo voy a resumir un poco. La minería de datos es un proceso, o más bien es un proceso de procesos, ¿de acuerdo? Porque no es solamente un solo proceso, que consiste en entender y extraer la información relevante, ¿de acuerdo?, que tengamos en los datos de una empresa, por ejemplo, con el objetivo de que ayude al desarrollo del negocio, a la toma de decisiones, ¿vale? Y esta información, digamos que de alguna forma no podría extraerse de otra forma que aplicando estas técnicas. Luego veremos por qué con algunos ejemplos. Y antes de nada, antes de pasar a estos ejemplos, sí me gustaría incidir un poco en lo que es y lo que no es minería de datos, porque aquí siempre suele haber cierta confusión. Extraer los datos de una base de datos no es minería de datos, ¿de acuerdo? Eso es una parte distinta del business intelligence, ¿de acuerdo? Pero no es la parte de minería de datos, para nada. La preparación de los datos para extraer información. Otra vez agradezco que antes haya habido la charla que ha habido sobre la calidad de los datos, porque esta parte sí que se incluye dentro del proceso de minería de datos, ¿de acuerdo? Esa preparación de los datos para que tengan la calidad suficiente para ser tratados. La generación de gráficos estadísticos de los datos o extracción de estadísticas, medias, varianzas, etcétera. Eso tampoco es minería de datos, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con ello. Como mucho lo que tiene que ver es que, al igual que la minería de datos, para extraer información puede utilizar los datos en bruto, también puedo utilizar la información estadística, ¿de acuerdo? Pero el extraer esa información estadística no es parte del proceso de minería de datos. Y, por supuesto, pues la extracción del conocimiento oculto, entre comillas, en los datos, sí es el proceso fundamental, ¿de acuerdo? El subproceso fundamental de este gran proceso que es la minería de datos. Con oculto, ¿qué quiero decir? Bueno, pues nos podemos imaginar las bases de datos como la que hablaba el anterior ponente otra vez, perdón, te voy a desgastar las referencias. La gran cantidad de datos que podemos tener almacenados. Nos podemos imaginar millones de filas en millones de tablas, ¿de acuerdo? ¿Cómo extraer la información de ahí? Evidentemente, una persona a simple vista no la puede extraer, no puede extraer esos patrones que la minería de datos sí. Por eso hablo de información oculta. Está ahí, pero la forma de extraerla es a partir de determinados algoritmos o técnicas que la minería de datos ofrece. Antes de empezar a pasar a los ejemplos prácticos, no podía pasar de aquí sin detenerme un momento en que existen estándares definidos para llevar el proceso de minería de datos a buen término. Uno de ellos, el más famoso, es CRISP-DM, que es un proceso, además, del entorno industrial y empresarial, ¿de acuerdo?, que da unas pautas para realizar un buen proceso de minería de datos. No solamente es extraer información, sino entender el negocio, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando para un banco, entender cómo funciona el banco. Por supuesto, entender también los datos. No es lo mismo que entender el negocio. Una cosa es cómo funciona el negocio y otra muy distinta, cómo almacena los datos. Por ejemplo, un banco, cómo almacena las transacciones de los clientes. Preparar los datos. Vamos a incidir en ello. Es muy importante que los datos estén limpios de suciedad, ¿de acuerdo?, de outliers, como queráis llamarlos, estén limpios de datos inútiles, ¿de acuerdo? Es decir, hacer un limpiado de esos datos, que los datos tengan calidad antes de pasar a la fase de modelado, que ya es la fase de extracción del conocimiento, propiamente dicho, ¿de acuerdo?, cuando extraemos la información. Y una vez extraída la información es muy importante la evaluación. Cuando estamos en minería de datos, ningún modelo, ningún patrón es 100% fiable, ¿de acuerdo? Está claro que es algo estadístico. Bien, es el data minero, permitidme esa expresión de data minero, ¿de acuerdo?, como trabajadores de la minería de datos,
los que tienen que evaluar, a partir de las restricciones que el propio cliente les pone y las que ellos mismos autoimpongan por conocimiento, de acuerdo, de las técnicas, si el modelo, la información que han sacado es suficientemente precisa o no lo es. Si lo es, pasamos a la fase de desarrollo, en la cual pues, se le pasará la información al dueño del negocio, por ejemplo, se le dará una buena interpretación para que él pueda tomar las decisiones de negocio. Si el dataminero, y perdóname otra vez por la expresión, considera que se puede obtener una información más precisa, este proceso se vuelve a repetir, ¿de acuerdo? Para que vean que no es solamente extraer información así sin más, sino que el proceso es más complejo que eso. Y ahora vamos a pasar ya directamente a lo práctico, que yo creo que es lo interesante aquí. Voy a poner unos cuantos ejemplos, ¿vale?, del mundo real, ejemplos que pueden encontrar en la web en forma de conjuntos de datos que ya están libres, pero aunque en su momento se utilizaron en casos reales para realizar estudios de marketing, estudios de sanidad y en otros sectores, ¿vale? Pongo tres grandes pilares, realmente tenía que haber puesto tres grandes áreas, ¿vale?, que son las reglas de asociación, por un lado, el agrupamiento o clustering en inglés, por otro, y la predicción, pongo ahí con clasificación. Hay otro tipo de predicción que es regresión, no voy a entrar en ello porque es un concepto quizás más matemático, es todo totalmente numérico todo, y realmente creo que igual ahora aquí no nos interesa tanto. Luego igual alguno me viene y me cuenta algún problema que tiene y digo, coño, pues esto se podría resolver con regresión. Sería raro, porque lo más normal es que los problemas sean de clasificación en predicción en el mundo empresarial, ¿vale? Bueno, las reglas de asociación. ¿Qué pretendemos con este tipo de técnicas? Bueno, pues pretendemos retornar todos los patrones encontrados en un conjunto de datos que cumplan, pongo parámetros de entrada que cumplan con unas restricciones, ¿de acuerdo? Ahora entenderemos mejor lo de las restricciones y esta definición, pero básicamente las reglas de asociación se suelen usar cuando no se tiene claro exactamente qué información se busca. No tenemos un objetivo claro del todo. Entonces, lo que buscan es todos los patrones posibles que se puedan encontrar dentro del conjunto de datos, ¿de acuerdo? Existen multitud de algoritmos famosos, ya he dicho, no me voy a parar en el rollo de lo que son los algoritmos, ¿de acuerdo? Pero si os voy a poner un ejemplo, este es un ejemplo muy típico del marketing y de las ventas, ¿de acuerdo?, que es en un supermercado, en una cadena de hipermercados. Este ejemplo es real, ¿de acuerdo?, el conjunto de datos, y seguro que alguno ya conoce este conjunto de datos, está colgado en la web, ¿vale? ¿Qué productos se compran usualmente juntos? Bien, ¿qué tendríamos como datos aquí? Por cada compra del cliente, bueno, pues tendríamos los productos que adquirió, ¿de acuerdo?, y el precio final de la compra. ¿Bien? Productos, pues desde comestibles, pan, agua, fruta, consumibles electrónicos, electrodomésticos. En este ejemplo concreto me voy a centrar en los comestibles para que veáis un poco, bueno, pues es donde mejor se encuentran los patrones, la verdad. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, yo tengo aquí un resultado de aplicar un algoritmo que se llama a priori, con una restricción de un 70% de confianza. Ahora mismo veremos lo que significa esa restricción, ¿vale? Para los que no hayáis nunca trabajado con reglas de asociación, esto suena a chino, pero es un concepto bastante sencillo de entender. Nos salen muchísimas reglas, ¿de acuerdo? Si quisiéramos podríamos tener miles de reglas, pero otro proceso de la minería de datos es quedarse con la información relevante. Bueno, una de las reglas que nos sale es que cuando el cliente compra baking needs, compra biscuit, galletas, perdón, lo voy a decir en castellano, compra queso, compra fruta y vegetales, suele comprar, bueno, pone bread and cake, vamos a decir que suele comprar en la panadería, ¿de acuerdo? Esto lo dice, este patrón tiene una confianza del 90%. Lo que quiere decir es que el 90% de las ocasiones esto se cumple. El cliente hace esto, ¿vale? Cuando compra estas 5 cosas que están en verde, suele comprar lo que está en rojo, ¿de acuerdo? Parece una información que puede ser relevante con un 90%. Por eso decía, el 70% de confianza dice, no queremos reglas por debajo del 70%. Puede haber reglas con menor confianza, esta solo tiene un poquitín menos, que dice, bueno, si compra fruta y patatas suele comprar vegetales. Y otra regla, ya una confianza, perdón, que estoy en el micrófono, de bastante más baja, que dice, bueno, si compra leche, compra filetes y compra vegetales, suele comprar fruta. La confianza es el 78%, sigue cumpliendo la restricción del 70%, quizás más baja. Aquí es donde tanto los datamineros como el propio dueño del negocio tiene que valorar hasta qué punto un 78% le vale o no le vale, ¿de acuerdo? Esto ya entra dentro de la subjetividad del negocio y de tener que tomar una decisión respecto a esta información. Bueno, ¿para qué sirvió esta información en su momento? O mejor dicho, ¿para qué sirve esta información a las grandes cadenas de supermercados y a las pequeñas incluso ahora mismo? Las grandes cadenas utilizan este tipo de técnicas para sacar estos patrones, de forma que seguro que todos ustedes cuando han entrado al supermercado han visto que han cambiado muchos estantes, por ejemplo, de snacks, los han puesto al lado de las bebidas. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta de que cuando la gente compra bebidas suele acabar comprando snacks. Entonces, al conocer estos patrones, ponemos estos productos más cerca e incentivamos aún más su consumo. Y realmente los datos revelaron que al hacer esto, al descubrir estos patrones y hacerles caso y poner los productos más cerca, estos productos, se conseguía que las ventas aumentasen, ¿de acuerdo? Este será un ejemplo de cómo puede ser práctica la minería de datos.
Voy a pasar a otro ejemplo, en este caso de agrupamiento o clustering, ¿vale? El agrupamiento lo que hace es asignar a individuos a grupos que comparten similares características. Vamos a poner un ejemplo, en este caso, en el entorno educativo. Tenemos el perfil de los alumnos en cursos online, según la actividad que desarrollan. Esto es un trabajo que estamos haciendo en la Universidad de Cantabria. Y, bueno, ¿cómo medimos la actividad de los alumnos? Pues la medimos por el tiempo que han dedicado a la asignatura, por el número de sesiones que han ejecutado, es decir, las veces que se han conectado, los mensajes leídos y escritos en el foro y muchas otras variables. También tenemos otras variables personales, como pueden ser la edad, el sexo, ¿de acuerdo?, etcétera. Bueno, pues os voy a poner un ejemplo del resultado que nos dio la aplicación de un algoritmo que se llama K-means, ¿vale? Ya digo, no voy a entrar a la explicación de algoritmos. Tenemos aquí 5 variables, ¿de acuerdo? La edad, el género, el tiempo total dedicado, el número de sesiones dedicadas, el tiempo medio por semana y las sesiones medias por semana, ¿de acuerdo? Hay muchas más por debajo, pero como ejemplo he puesto yo estas, he dicho 5, son 6, perdón, para que el ejemplo se vea claro y sencillo. Bueno, lo primero que vemos aquí, la primera columna pone full data. Eso es el resumen de todo el conjunto de datos, ¿vale? Para que tengamos claro que hay el conjunto de datos, lo podemos tener como un solo grupo. Ese número entre paréntesis indica el número de alumnos que hay 67 alumnos en este curso, cuya edad media está en los 22 años, parece que son todo hombres o casi todo hombres. Y vamos a fijarnos en las dos variables más interesantes, que son el tiempo total, 1.138 minutos de media, ¿de acuerdo?, han dedicado al curso, y una media de sesiones de 73-74, ¿vale? Eso es en total. Nos vamos ahora al grupo 0, vamos a decir, bueno, de acuerdo, es que normalmente aquí se suele empezar por 0, no por 1, ¿vale? Pues lo vamos a dejar así, ya que están los resultados así, en el cual vemos que han caído 21 alumnos asignados a ese curso. Estos alumnos suelen tener una media de edad de 22 años, no cambia mucho con la media total, y suelen ser hombres, ya ves que en todos los grupos suelen ser hombres. Parece que aquí casi todos los que se habían enrolado en el curso eran hombres, pues bueno. Vemos que el tiempo total es de 1.394 minutos dedicado, un poquito más alto que la media, pero no demasiado, al igual que el número de sesiones. Así que podríamos decir que se ha encontrado un perfil de alumnos que está en torno a la media, un poquito por encima. Si pasamos al grupo 2, de 31 alumnos, vemos, sin embargo, que el tiempo dedicado es muchísimo menor, es de 103 minutos, más de 10 veces menor, y lo mismo ocurre con el número de sesiones. Así que ya hemos encontrado un segundo perfil de alumnos que apenas tienen actividad en el curso. Y un tercer perfil, el grupo 2, no sé si antes he dicho grupo 2 para el 1, bueno, pues el 1 y ahora el 2, ¿vale?, de 15 alumnos, que en este caso dedican muchísimo tiempo a la asignatura, mucho más que la media, ¿de acuerdo? Era 1.138 la media total, y ellos de media tienen 2.917 minutos, y lo mismo ocurre con el número de sesiones. ¿Para qué sirvió esto? Este trabajo lo hicimos a raíz, bueno, pues de que los profesores preguntaban, bueno, cómo podían mejorar la estructura de sus cursos, cómo podían conseguir que los alumnos se implicasen más en los cursos y mejorasen al final sus calificaciones, ¿de acuerdo? Que también eso es muy importante, realmente es el objetivo del curso, que aprueben los alumnos. Bueno, al identificar sobre todo a este segundo grupo, el del clúster 1, y dándole esta información al profesor y explicándosela, por supuesto, nos dimos cuenta de determinadas circunstancias que hacía que muchos alumnos no tuvieran actividad en el curso y acabaran suspendiendo o abandonando el curso. ¿Qué pudo hacer el profesor con esta información? Pudo mejorar la estructura de su curso y pudo estar más atento a este tipo de alumnos, conociendo su patrón de conducta, ¿de acuerdo? Y, bueno, sabiendo que están en este grupo de poco trabajadores para tratar de guiarlos, digamos, por el buen camino dentro del curso. Realmente, este experimento, ya llevamos 2 años con ello, hay muchos más modelos, mucha más información de que esta, y se ha conseguido realmente mejorar bastante, digo bastante, pues hablamos de que estaba el curso en una media un 70% de éxito, y la hemos llevado a casi un 80%, solamente con fijarnos en estos datos, ¿de acuerdo? El profesor ha hecho caso de esta información, lo ha llevado adelante y ha conseguido que más gente apruebe el curso, sin levantar la mano, por supuesto, que quede claro que no ha habido ninguna trampa en esto. Entonces, bueno, este es otro ejemplo de cómo la minería de datos puede ser útil. Pero vamos a pasar a algo más interesante, ¿de acuerdo? Que yo creo que es la tarea o las tareas o el área más utilizada y más desgastada ya de tanto utilizarlo de la minería de datos, que es la predicción con clasificación, ¿de acuerdo? Consiste en clasificar individuos, valga la redundancia, en una determinada clase, según sus características, para poder inferir predicciones en un futuro, ¿de acuerdo? Ahora veremos que, digo, esto no es adivinar, no es magia, ¿de acuerdo? Es estadística, pero estadística algo compleja. ¿Qué podríamos hacer con esto? Bueno, podríamos conocer si un cliente realizará una hipoteca con el banco, o si las acciones de una empresa subirán o bajarán en un determinado momento.
oyéndonos algo más banal, si a alguien le gusta la recolección de setas, bueno, pues intentar reconocer por las características si unas setas son venenosas o no, o un fruto, cualquier tipo de fruto que puedes encontrar en el bosque. Pongo este ejemplo porque a mí me encanta y entonces, de hecho, una vez estuve intentando hacer experimentos con esto, pero bueno, no... Hombre, no recomendaría seguirlo al 100% porque siempre corres el riesgo, ¿no? Pero ahí está. El ejemplo que ponía antes, un alumno aprobará o suspenderá una asignatura, ¿de acuerdo? También podríamos intentar predecir esto. O si un paciente tiene una enfermedad concreta según sus síntomas y datos personales, esto es básicamente diagnosticar al paciente, ¿de acuerdo? O si una campaña de marketing tendrá éxito. Estos son algunos de los muchos ejemplos, ¿de acuerdo? Como veis, se nos pueden ocurrir aquí infinidad de cosas que podríamos hacer con predicción. Para que entendamos un poco mejor cómo funciona esto de la predicción, me voy a centrar en estos dos últimos puntos con dos ejemplos, ¿de acuerdo? Que también, como digo, existen estos datasets en la web. Hay una página que si queréis luego me preguntáis y os la doy. Hay un mogollón de datasets para hacer pruebas, ¿de acuerdo? Si quieren hacerlas. Vamos a empezar con la primera. Hay un conjunto de datos que tiene, contiene información de pacientes reales, ¿de acuerdo? Yo creo que esto se recolectó en la Universidad de Utah, de América, no estoy muy seguro. Creo que en el conjunto de datos en la web lo pone, ¿de acuerdo? Bueno, contiene pacientes reales con sus síntomas, los niveles de hormonas medidos en sangre y el diagnóstico que se les dio. El diagnóstico era relacionado con la enfermedad hipotiroidea o alguna relacionada con ella, ¿de acuerdo? Hay unas cuantas variantes o, digamos, enfermedades relacionadas con tener hipertiroidismo. Teniendo esos datos, bueno, aplicando un algoritmo que en este caso se llama JRIP, que es un algoritmo que nos devuelve los resultados en forma de reglas, bastante sencillo de entender, voy a poner unos pocos ejemplos de lo que nos resultaba con este algoritmo. Bueno, nos decía que si el paciente había tenido algún tumor en algún momento en la glándula tiroidea, el nivel de hormonas T3 estaba por encima de 2,9 y el de TT4 por debajo de 147, lo más probable es que tuviera bocio, ¿de acuerdo? Esta es una de las predicciones que hacía este modelo, esta información. Bocio es Goitre en inglés, para que quede claro. Sin embargo, si el nivel de T3 estaba más alto todavía por encima del 3,3, la edad estaba comprendida entre 54 años, el segundo punto, y 63, el tercero, ¿de acuerdo? Lo malo que tienen a veces estos resultados es que te pueden poner las variables que deberían ir juntas separados. Bueno, y el nivel de TT4 era menor de 142, pero el de T4U era mayor de 0,95, entonces se le podría diagnosticar con toda probabilidad o con bastante probabilidad con toxicidad por hormona T3, ¿vale? Y otro par de, Y otro par de ejemplos, bueno, el primero, se le diagnosticaba o se le podía diagnosticar a un paciente con hipertiroidismo si el nivel de FTI es mayor de 168 y el de T3 mayor que 3,5. E igualmente, si el FTI está por encima de los 290 y en vez de fijarnos en el nivel de T3 nos fijamos en la edad y vemos que es menor de 41 años, ¿vale? En cualquier otro caso, ya digo que hay más reglas de por medio, se decía que el paciente no estaba sano o por lo menos no tenía ninguna enfermedad relacionada con el hipertiroidismo. Bien, ahora algunos se estarán preguntando, ¿le vamos a quitar el trabajo a los médicos? Para nada. De hecho, este modelo, por ejemplo, tenía una precisión del 95%, lo que significa que el 95% de las veces acierta, pero también un 5% se equivoca, ¿de acuerdo? Esto también les pasa a los médicos a veces, bueno, pues al modelo también, evidentemente. Pero lo que no se pretende con esto es sustituir al médico. Lo que se pretende es ayudarle. De hecho, este estudio se hizo para eso, para ayudar a los médicos a realizar diagnósticos que son difíciles, porque es muy difícil a veces diferenciar a una persona que tiene toxicidad por T3 o tiene hipertiroidismo a secas, ¿de acuerdo? Es difícil dar ese diagnóstico diferencial. Entonces, este modelo lo que intenta es ayudar al médico a realizar el diagnóstico, no a sustituirle, ¿de acuerdo? Y realmente se probó y tuvo bastante éxito en su momento. Ya digo que no me acuerdo si fue en la Universidad de Utah, lo pueden buscar igual si lo encuentran por ahí en Internet. Y seguro que lo encontrarán fácil la respuesta de dónde estaba. Y otro ejemplo, el de una campaña de marketing telefónico de un banco portugués para atraer clientes de depósitos. Esta campaña se hizo, como ya he dicho, a través de llamadas telefónicas, ¿de acuerdo? Se llamaba a los clientes y se intentaba que contrataran un depósito con el banco. Estos, como digo, eran ya clientes del banco, ¿de acuerdo? Por tanto, se tenía, aparte de información personal de esos clientes, se tenía información bancaria y tipos de información que se tenía, bueno, el estado civil, el género de la persona, la edad de esa persona, también se ha guardado, entre otras cosas, pues el mes en el que se llamó, porque a veces el mes puede influir muchísimo, eso lo sabemos todos, ¿no?, a nuestra economía. Bueno, también incluso se almacenó en la duración de la llamada, las hipotecas que tenía el cliente con el banco, si tenía alguna, si tenía algún crédito abierto con el banco, ¿de acuerdo? Y muchas otras variables. Bien, ¿qué resultado les dio a los gerentes del barco portugués? ¿Qué resultado les hubiera dado si aplicarían este algoritmo? Ellos aplicaron bastante más algoritmos y sacaron bastante más información, pero este sería un ejemplo de lo que sacaron.
Este algoritmo C4.5 es bastante conocido, nos devuelve la información, el modelo en forma de árbol, ¿de acuerdo? Para que vayamos siguiendo las ramas y lleguemos a una conclusión. Es similar a las reglas, realmente se puede representar en reglas, pero es más cómodo verlo así. Bueno, ¿y qué nos diría este algoritmo con esos datos? Nos decía que si la duración de la llamada era menor o igual que 211 segundos, automáticamente ya podíamos deducir que ese tío no iba a contratarnos el depósito, así que no nos teníamos que preocupar más. Pero si la duración ya era un poco más larga de la llamada, la persona no nos colgaba tan rápido, ¿de acuerdo? Y bueno, pues duraba entre 211 y 645 segundos, 10 minutillos la llamada. Entonces, ya dependía de la edad de la persona. Las personas mayores, de 60 años, sí, pues parece que eran más tendentes a escuchar todo lo que le tenía que decir el telefonista, pero pasaban de él. O sea, luego al final no acababan contratando el depósito. En caso de que tuvieran otra edad, bueno, pues el árbol es muy extenso, no he puesto todos los resultados, dependería de otras variables, ¿de acuerdo? Que la duración de la llamada era mayor de 645 minutos. Bueno, pues parece que lo más importante entonces aquí, si una persona atendía lo suficiente a la llamada, era su estado civil. Los solteros dependerían de muchos otros factores y ya os digo que en el árbol la mayoría de las respuestas, curiosamente, eran no. En caso de que estuvieran casados, ya parecían que estaban más predispuestos, pero también dependía mucho de si eran clientes del banco, es decir, si tenían algún crédito en el banco. Y aquellos que tenían algún crédito solían contestar que sí. El resto, otra vez, volvía a depender de otras variables. ¿Qué sacó en conclusión este banco portugués al extraer, digamos, esta información con minería de datos de su campaña de marketing? Bueno, pues sacó en conclusión o pudo observar qué tipo de personas eran más propensas a contratar depósitos y, lo que es más importante para ellos, qué tipo de personas no y por qué. Teniendo esa información, de hecho, este banco portugués hizo una nueva campaña, atendiendo, como digo, a la información que habían obtenido y haciendo caso de ella, y consiguió que la campaña fuera más exitosa que la anterior, al conseguir atraer a nuevas personas, a nuevos perfiles de clientes que hasta ahora habían dicho que no a los depósitos, ¿de acuerdo? Y esto se ha hecho, muchos bancos lo han hecho, no solo con depósitos, con créditos, con hipotecas, incluso con las preferentes. Que bueno, ya sabemos cuál fue la tendencia, ¿no?, con las preferentes de muchos bancos. Bueno, pues realmente para que vean la utilidad de la minería de datos, en el entorno del marketing y de las ventas, ¿de acuerdo? Y para empresas privadas, y cuando hablo de empresas privadas hablo de bancos, hablo de empresas, grandes empresas multinacionales, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo me queda, perdón? ¿Cuánto? 15 minutos, vale, perfecto. Bueno, algunas herramientas libres, y voy a pasar a mostrar un pequeño ejemplo del uso de una de ellas, ¿de acuerdo? Una de las más famosas es Weka. No sé si alguno de ustedes la conocerán, es pionera en su género. Realmente fue una de las primeras herramientas libres que hubo, está implementada en Java. Tiene multitud de algoritmos, todavía se sigue manteniendo, aunque hace tiempo que no se amplían los algoritmos de minería de datos, porque, todo hay que decirlo, ha llegado un momento en que casi es imposible desarrollar nuevos algoritmos de minería de datos. Es bastante difícil porque ya la gente ha dado muchas vueltas a este problema y ha desarrollado múltiples soluciones, pero sigue habiéndolos, ¿eh? Otra de las grandes herramientas utilizadas es RapidMiner. Una de las ventajas que tiene respecto a Weka tiene una pequeña interfaz gráfica, pero no es muy cómoda, por lo menos en mi opinión. RapidMiner sí. RapidMiner tiene una interfaz gráfica bastante cómoda de utilizar y además hace uso de todos los algoritmos de Weka. Está también implementado en Java y además de sus propios algoritmos carga la librería de Weka y puedes utilizar todo lo que ofrece Weka, incluso algoritmos de preprocesado de datos, etcétera, que también ofrece Weka dentro de RapidMiner. Así que, personalmente, si no tenéis ganas de pelearos demasiado quizás por entornos menos gráficos, quizás yo os podría recomendar RapidMiner antes que Weka porque vais a tener todo lo que ofrece Weka y más, ¿de acuerdo? Pero Weka también es bastante cómodo, de hecho yo el ejemplo lo voy a poner sobre Weka ahora mismo. Y hay otra herramienta de la que no quería pasar sin hablar, que es Canine. Es una herramienta relativamente joven. Yo recuerdo que además conocí al empresario suizo que lleva la empresa que desarrolló Canine en su momento en unas charlas en Barcelona. Fue hace 4 años y fue justo cuando estaban empezando, digamos, a liberar la herramienta. Es decir, habían estado en una fase de desarrollo. Y sí, hace 4 años empezó a utilizarse, tenía muy poquitos algoritmos, ahora ya tiene muchísimos algoritmos. Lo que me gusta de esta herramienta, sobre todo, es que seguro que muchos conocen el entorno de desarrollo de Eclipse en Java, pues está desarrollada como un plugin de Eclipse, de tal forma de que es facilísimo extenderlo con nuevos algoritmos o con nuevas funcionalidades. Si alguien quiere meter una nueva funcionalidad propia en su instalación de Canine, lo tiene súper sencillo, de verdad. Yo, si alguno quiere hacerlo, os animo a que se mire la documentación porque
De verdad que es fácil y es una solución muy versátil en ese sentido, ¿de acuerdo? Para tener soluciones, digamos, ad hoc, aparte de las propias soluciones que ofrecen los algoritmos de minería de datos que todo el mundo que está en este mundo ya conoce. Bueno, pues este es el ejemplo de caso de uso que quería mostrarles con la herramienta Weka, ¿de acuerdo? Si en algún momento ustedes instalan Weka, bueno, como ven pone 1999-2013 para que vean que sigue manteniéndose esta herramienta, sigue actualizada. Hay varias formas, hay una interfaz gráfica que se ha dicho que es bastante tediosa, la verdad, la de Weka, y hay otra parte otra forma de realizar minería de datos que es directamente con una interfaz que es menos gráfica, ahora veremos cómo funciona, que sería seleccionando la primera opción, Explorer, ¿de acuerdo? Entraríamos ahí dentro y veríamos, bueno, pues esta misma pantalla. Bueno, veríamos esta misma pantalla sin datos. Yo ya he cargado los datos, ¿verdad? He abierto un fichero. En este caso es el mismo fichero precisamente que hablaba antes del banco, ¿de acuerdo? De la campaña de marketing del banco. Y lo primero que podemos ver es que en la pantalla principal podemos ver, digamos, unas estadísticas bastante sencillas, ¿de acuerdo? Simples, no nada del otro mundo, sobre los diferentes atributos que existen dentro de ese conjunto de datos, ¿vale? Pues podemos ver para el estado civil, pues cuántas personas, cuántos clientes estaban casados, cuántos divorciados, cuántos solteros. Podemos ver el nivel de educación, ¿de acuerdo? Podemos ver las estadísticas medias y, como ya digo, de todos los datos. Y antes de pasar a la tarea de minería de datos, como ya he dicho antes, que la calidad de los datos es importante, sí que Weka ofrece una cantidad bastante ingente, hay que decir, de filtros, ¿de acuerdo?, para poder manipular los datos, poder limpiarlos de espurios o poder realizar los cambios que nosotros creamos necesarios para luego realizar las tareas de minería de datos. Eso está aquí, en la pestaña que pone aquí Choose, en Filter, debajo, ¿de acuerdo? La pantalla principal, seleccionaríamos ahí y nos aparecería un menú desplegable que nos ofrece multitud de opciones. Pues tendríamos desde borrar tipos de datos, si por ejemplo no queremos tipos de datos discretos o nominales, solo queremos numéricos, pues podríamos hacerlo. Podríamos discretizar también los datos numéricos, simplemente, ¿de acuerdo? Y podríamos realizar, ya digo, multitud de tareas de preprocesado que son fundamentales para la tarea de minería de datos. Un experto en data mining va a dedicar mucho más trabajo, seguramente, muchas veces, a realizar un preprocesado de datos correcto para dejar los datos bien preparados que al propio proceso de extracción de la información. De hecho, porque quiero insistir en este tema, si los datos están bien preparados, el proceso de extracción de la información no debería ser ni tan largo ni tan tedioso. ¿De acuerdo? Yo creo que ahí está el núcleo. Aquí está el núcleo de extraer una buena información. Bueno, como vemos, ya he hablado antes de todos los tipos de técnicas que existen y Weka nos las ofrece. Nos ofrece clasificación, las pestañas aquí arriba, clustering, nos ofrece asociación. Voy a pasar de la selección de atributos. Esa pestaña lo que nos ofrecería simplemente es tratar de ver la relevancia que tienen los atributos para el conjunto de datos. Y por relevancia me refiero simplemente a que imaginemos que tenemos 1000 filas o 1000 clientes y 999 de ellos están casados y uno está soltero. Bueno, pues con esa selección de atributos lo que podríamos hacer es quitar ese atributo porque evidentemente no nos sirve de nada. Uno soltero contra 999 casados, eso no va a tener ninguna repercusión a la hora de sacar la información, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa parte me la voy a saltar y vamos a pasar directamente a ver un poco, simplemente con esta pantalla, que vean que también Weka nos ofrece la posibilidad de visualizar los datos. Incluso nos ofrece la posibilidad de modificar el jitter, nos ofrece distintos gráficos por pares de atributos. También los ofrece más que por pares de atributos, ¿de acuerdo? Yo creo que Weka hasta 3 atributos a la vez por posición y uno con color nos permite mostrarlos, tampoco mucho más, ¿de acuerdo? Porque no es una herramienta de visualización, pero sí que nos permite por lo menos realizar un pequeño estudio previo de a qué vamos a aplicar esta tarea de minería de datos. Bien. Y bueno, voy a pasar directamente a un ejemplo de clasificación simplemente para que vean que vamos a la pestaña clasificación y es tan sencillo como escoger el algoritmo que queremos. Por defecto nos aparece uno ahí que se llama 0R. Podríamos escoger J48, que es una versión libre del que antes he mostrado, C4.5. Digamos que aquí simplemente es un problema de propiedad. El algoritmo C4.5 es un algoritmo privado, propietario de la persona que lo ideó. Entonces, lo único que hubo que hacer, parece ser, fue llamarlo de otra forma, implementarlo en Java, en otro lenguaje de programación que no estaba implementado, y ya es libre. Bueno, pues se llama así, es J48, pero que sepan que si algún día leen algo sobre el C4.5, es este de aquí, que está dentro de Weka, ¿vale? En forma libre. Lo seleccionaríamos, tiene sus parámetros, vemos ahí que pone -C, 0.25, -M2. Aquí es donde entra el experto en data mining, evidentemente. Si no sabes qué estás utilizando, cómo funciona mínimamente el algoritmo, difícilmente vas a saber qué parámetros poner, ¿vale? Pero no vamos a entrar en eso ahora mismo.
Y una vez bueno, pues escogido el algoritmo, habría formas de hacer test. Normalmente lo que se hace con las tareas de clasificación es tener un conjunto de datos que es el training, es decir, para sacar la información y sacar el modelo, es decir, el árbol, ¿de acuerdo? Y otro conjunto que es el test. Y el test nos sirve para validar la información. Todos esos datos que están en el test no estaban en el training. Y lo que nos van a validar es hasta qué punto ese modelo es bueno. Vamos a ir comprobando uno a uno esos datos que están en el test y vamos a decir, pues, hemos acertado en un 90%. Esta es la precisión de la que hablaba antes. Hay muchísimas más medidas que no son solo la precisión, por supuesto, medidas mucho más complejas, pero aquí, como digo, no vamos a meternos en un terreno matemático, no me voy a enrollar con ello. Bueno, como ven al lado nos aparecería el resultado en forma de árbol. Este es el árbol que os he mostrado antes, en forma gráfica, bastante más amplio, por supuesto, como ya he dicho, este árbol es bastante grande. Y resultados numéricos de nuestro dato. Mira, en este caso decía 90%, pues casi, tiene un 88,89% de precisión. Si ven ahí pone instancias clasificadas correctamente, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que en casi un 90% de las veces este modelo acierta la predicción, ¿vale? En otras se equivoca. Por supuesto, también dejar claro que no siempre se trata de predecir y tener la mayor precisión posible. Como digo, hay otras medidas, pero a veces lo que nos interesa más es predecir mejor una clase que otra. Me refiero, en este caso las clases son ¿contrata un depósito o no contrata un depósito? Quizá al banco le puede interesar más predecir peor a las personas que sí contratan un depósito en pos de mejorar la predicción de las personas que no contratan un depósito, ¿de acuerdo? Es un problema que tiene que definir el propio cliente, al experto en minería de datos, para que él luego se centre en ese problema. Hay un ejemplo bastante claro, que es el de una central nuclear. Imaginemos que estamos intentando predecir en qué situaciones se produce una fisión nuclear. Evidentemente es una situación catastrófica. Bien, imaginemos que tenemos un modelo. Bueno, vamos a dejar claro, una fisión nuclear se produce por unas condiciones tan específicas que se puede producir una de cada millón de veces. Vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos tener un modelo de minería de datos que nos responda o que diga que tiene una precisión del 99,99% de las veces. Pero podría ser que, como había 1 millón de filas que decían no hay fisión nuclear y una que sí, sea que ha acertado en todas, o casi todas las que dicen no hay fisión nuclear, pero precisamente la que la hay, se ha equivocado. Pues ese modelo, con un 99,9% de precisión, no nos serviría de nada. Es para que entiendan muy bien también que hay otras medidas importantes y que ahí lo que realmente nos interesaría es esa única instancia que nos está diciendo en este momento hay una fisión nuclear, ¿de acuerdo? Bueno, y nada más por mi parte. Espero que haya sido de agrado la charla y que haya sido un poco entretenida. Yo he procurado no centrarme como en lo técnico, pero cualquier tipo de pregunta que me quieran hacer ahora luego sobre detalles más técnicos o no, sobre la minería de datos y demás, pues estoy abierto a ello. Muchas gracias. Sí. Perdón, no he oído bien la pregunta. Bastante bien, realmente es que este tipo de algoritmos están pensados para conjuntos de datos grandes, no pequeños. Entonces, en este sentido, bien, porque realmente para tener un buen modelo de minería de datos, cuantos más datos tengamos para generar la información, muchísimo mejor, mucho más veraz será esa información. Así que la respuesta es bien. Lo único que puedo decir en contra, entre comillas, de estas técnicas es que son bastante costosas en cuanto a tiempo. Un conjunto de datos grande puede llevar mucho tiempo evaluarlo y eso hay que tenerlo claro. Yo, de hecho, me he enfrentado a conjuntos de datos con millones de filas y he tenido que dejar el ordenador del despacho corriendo todo un día entero solamente para sacar un resultado de un algoritmo, ver la información y saber en qué tenía que cambiar para volver a repetir otra vez el proceso y así hasta... Pero son efectivos, efectivamente, y ya digo que están preparados para ello. No siempre es así. Primero decir que sí, que aunque, como ya he dicho, la minería de datos sí que está orientada a tener cuantas más muestras mejor, yo diría que, por ejemplo, en el caso del ejemplo que he puesto, había casi 5.000 filas. No depende ahí tanto solamente de la cantidad de filas, que 5.000 son ya más que suficientes para generar un buen modelo de predicción, sino también de la calidad de esos datos y de cómo se han extraído esos datos, por supuesto. Y yo eso tampoco quiero decir que no. De hecho, también existe otra vertiente en la que nosotros nos estamos metiendo bastante en la universidad, que es la de minería de datos con pocos datos. Eso ocurre en el entorno educativo.
He puesto el ejemplo antes, ¿cuántos alumnos teníamos nada más? 67 alumnos. Y tenemos que trabajar con esos 67 alumnos para intentar sacar un buen modelo. Por supuesto, el modelo mejoraría si en vez de 67 alumnos tuviéramos 200. Y si tuviéramos 1000, yo estaría encantadísimo, porque ya diría, bueno, esto ya es la leche en este sector. Las técnicas de minería de datos, respondiendo a la pregunta, están orientadas a grandes cantidades de datos. También pueden trabajar con pequeñas cantidades de datos si se trabaja bien con ellas y se las orienta a ello, por supuesto. Hay que tener experiencia, hay que saber con qué se está trabajando. Y ya digo, 5.000 filas en el caso médico de antes eran más que suficientes para tener un buen modelo. Sí. Buenas tardes. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. La mitad, perdona, la mitad de los resultados, el 50% es neutro, el 25% positivo y negativo. O sea, básicamente eso y nada es lo mismo, ¿no? Ya. ¿Existe alguna herramienta que no sea un API comercial que permita en el lenguaje español hacer un análisis de sentimiento de texto no estructurado para este tipo de analítica? Mira, te voy a contestar. Sé que existen. De hecho, yo tengo a una persona conocida que se dedica casi única y exclusivamente al procesamiento de lenguajes y entre ello ahora está con el text mining, ¿de acuerdo? Yo la verdad es que no te puedo hablar mucho de ello porque yo en el text mining no me he metido. Yo me he metido más ahora mismo en la parte de minería, estoy metido en la parte de minería de datos con datos estructurados, ¿vale? No como son un texto. Sé que existen, sé que hay herramientas que tienen buenos resultados. De hecho, te puedo decir, en la poca experiencia que tengo, lo único que me he metido es en los mensajes del foro tratando de identificar el tema del que estaban hablando. O sea, y eso era era un método muy rudimentario que era escoger palabras y a partir de ahí tratar de deducir pues, de qué estaban hablando y quién estaba respondiendo a quién sobre qué. Si quieres, podríamos hablar luego de esto, porque la verdad sé que existen herramientas, pero ahora mismo no te las sabría nombrar en cuanto a test mining. Ya digo que ahí no soy tan experto. Algún día me gustaría, sí, meterme sobre ello. De todas formas, también hay que decir que el test mining quizás es un mundo un poco aparte del data mining, porque de hecho ni siquiera estos algoritmos se aplican al test mining, son otros completamente distintos y que nada tienen que ver con los datos estructurados. ¿Alguna pregunta más? Bien. Sí, sí. Dependiendo de la capacidad de proceso, ¿tú crees que sería posible cosas del tipo de la psicohistoria de Isaac Asimov y cosas así? ¿Me puedes explicar un poco ese término, por favor? Sí. Perdón, vale, que no te había entendido. Predicción del futuro. Hasta cierto punto. Hombre, yo te digo, hay ciertas veces que la minería de datos puede contestar a preguntas y lo ha hecho bastante bien. De hecho, lo hizo con la guerra de Libia, sobre si iba a haber guerra o no. Había gente, analistas, que incluso aplicaron técnicas de minería de datos y acertaron en que iba a haber guerra, pero bueno, también era el sentido común que parecía claro que iba a haber, ¿no? Quiero decir, sí, pero bueno, la técnica de minería de datos acertó. Si vas por ese camino, y la pregunta va por ahí, sí. Si tienes los datos correctos y recreas las circunstancias de forma correcta, podrías predecir que bajo determinadas circunstancias vaya a ocurrir tal cosa. Por supuesto, nunca al 100%. Eso está claro, pero quizá con un índice de probabilidad elevado. Y ya te digo que esto se está haciendo. Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, Minority Report va un poco más allá, porque ya eso era algo seguro, ¿no? Van a cometer un asesinato sí o sí, ¿no? Aquí, bueno, pues tanto como eso, no sé si algún día se llegará, yo creo que eso ya está lejos del alcance de la minería de datos, ya hablamos de algo mucho más allá de ello. Pero digamos, de casos como el que te comento, de predecir si podría haber algún conflicto en algún área, por ejemplo, mira, ahora podríamos hablar del área de Oriente Medio, siempre ha sido una olla a presión, el área de Oriente Medio en cuanto a conflictos, podríamos predecir si en algún momento se va, y en qué momento incluso va a haber un conflicto, pues sí, podríamos hacerlo si tenemos los datos adecuados. Creo que había alguna pregunta más por ahí, no sé si he contestado. Sí. Había alguna pregunta más, ¿no? Sí.
Antes, en el ejemplo que has puesto, hacías un ejercicio de dividir toda la muestra en un conjunto de datos para entrenar el modelo y después otro conjunto de pruebas para comprobar la eficacia del modelo. Sí. La pregunta es, ¿hay alguna regla general al respecto de cuál debería ser la proporción en la que se divide una muestra en esos conjuntos y si depende del algoritmo o no? Es una buena pregunta. Contestando a lo segundo, no, por lo menos no suele depender del algoritmo. Yo no me he encontrado con ningún caso en el que dependa. Y en cuanto a dividir, nadie te diría que existe consenso sobre ello. Realmente tiene que ser primero tiene que ser la persona experta en minería de datos quien decida cómo se van a dividir los datos, ¿de acuerdo? Normalmente se suele hacer, mira, como pone aquí abajo, pone porcentaje split, debajo de la selección que hay ahí, no sé si lo veis. Tenemos ahí las opciones de test, ¿de acuerdo? La última, encima de More Options, pone 66%, ¿vale? No está seleccionada. Eso suele ser un estándar. Si preguntabas por eso, suele ser 63% de test, 34%, 34% para, perdón, 66% de training para entrenar los datos, 34% para realizar el test y comprobar hasta qué punto son buenos. Hay otra forma de hacerlo, que es la que está seleccionada aquí. Yo no quería hablar de esto ahora mismo porque, bueno, pensé que era un poco técnico, que no sé si se has utilizado alguna en minería de datos, que es el cross-validation, que lo que hace básicamente es, te coge todo el dataset, ¿vale? Te lo divide en 10 partes, en este caso. Puedes poner las partes que quieras. 10 es lo usual. Y te coge la primera parte, ¿vale? El primer décimo, por así decirlo, del dataset, ese conjunto de datos que se ha quedado ahí, y te lo utiliza como parte de test. Y el otro 90% del dataset que ha sobrado te lo utiliza como parte de training. Entrena los datos con ese algoritmo, con ese 90%, y los testea con un 10%. Vuelve a repetir el mismo proceso cogiendo el segundo bloque, ese segundo 10% del dataset, y con el otro 90% sobrante, en el que estará el que antes habíamos utilizado como test, vuelve a hacer el training y vuelve a hacer el test, pero solamente con ese segundo bloque. Lo hace 10 veces y saca la media. Es una forma muy usual de hacerlo para garantizar que no haya, digamos, se me ha olvidado ahora mismo la palabra, hay una palabra concreta para llamar a esto, pero digamos que es para no sobreestimar, esa es la palabra, sobreestimar el modelo, sobreestimar la información, ¿vale? Que realmente estés utilizando datos de test que no hayan estado en el training y saques una buena media. Pues yo te recomendaría que si estás en ese entorno, si tienes dudas, el cross-validation es la mejor opción porque realmente por lo menos te da por lo menos una sensación de que las conclusiones y las predicciones que estás sacando son fiables. ¿De acuerdo? Hasta cierto punto. Perdón, pregunta del ego en la materia. ¿Los algoritmos son independientes de la temática o del problema? Por ejemplo, de marketing o lo que sea, ¿vais probando hasta que encuentras uno que se ajusta? En principio, los algoritmos son independientes de la temática. Tú podrías utilizar cualquier algoritmo para cualquier temática. Pero, y esta vez o otra vez, mejor dicho, son cuestiones matemáticas. Hay algoritmos, como este de aquí, el J48, que se basan en la premisa de que las variables son independientes entre sí, por poner un ejemplo. Hay otros algoritmos que se basan en la premisa de que las variables son dependientes entre sí. Entonces, sí, puedes utilizar cualquier algoritmo en cualquier contexto, pero vuelvo a repetir lo mismo que antes. Va a ser el experto en minería de datos quien, conociendo los datos, por eso antes hablaba de, es muy importante, ya no solo el preprocesado, sino entender los datos, saber qué algoritmos se adaptan mejor a ese tipo de datos. Por supuesto, si los datos son muy dependientes entre ellos, utilizar un algoritmo como este no es recomendable. O no debería serlo en principio. ¿De acuerdo? Sí, no, bueno, estaba por aquí atrás primero, si me permites. Hola, buenas tardes. Tengo una curiosidad. Yo he trabajado con BI, pero no he entrado mucho en el tema de data mining. Y siempre que he estado en esto de data mining he visto que hay términos en estadística que uno debe comprender. ¿Qué tanto de estadística o términos en estadística se debe saber para aplicar minería de datos? Si es solo para definir la técnica, el algoritmo, o es al final para interpretarlo, porque al final he obtenido resultados que la verdad, sin mucho conocimiento de estadística, tampoco le damos la interpretación adecuada. Bien. ¿Qué tanto debo saber de estadística? Sí. Si la pregunta es ¿cuánta estadística se usa o cuánto conocimiento de estadística hay que tener también? Supongo que va por ahí la pregunta. Para utilizar minería de datos y para comprender los resultados, la verdad, vamos a ver, todos los modelos son estadísticos. Eso yo creo que lo dejo bastante claro, ¿no? Realmente, incluso aquí, la estadística más clara, que es la más sencilla de la que he hablado, es la precisión, ¿vale? Tienes razón en una cosa. Hay estadísticas o
cálculos estadísticos que son muy difíciles de comprender. De hecho, si no estás versado en la materia, posiblemente no te enteres de nada. Vamos a separar, para que entendamos bien la utilidad de minería de datos, lo que es el trabajo del experto en minería de datos de lo que es el trabajo o lo que quiere hacer o lo que va a hacer luego el dueño del negocio. El experto en minería de datos va a interpretar los resultados y luego le va a dar la información al dueño, pero no se la va a dar en bruto, tal y como está aquí. No le va a presentar este modelo y le va a decir, mira, míratelo y haz lo que quieras. Evidentemente, porque si no estás versado en este tema, como digo, no lo entenderías. Le va a presentar, le va a decir qué información ha sacado de forma, ¿cómo decirlo?, profana, de forma simple, ¿de acuerdo? Es, digamos, el trabajo de nosotros, los mineros de datos, ¿vale? Hablando de en cuanto, y otra vez centrándome en la estadística, porque va a cuento de eso exactamente, no te hace falta tener conocimientos de minería de datos para entender la información, mientras el experto en minería de datos que tenga ha sabido interpretártela bien y te la ha sabido dar bien, ¿vale? Pero él tiene que saber interpretar, evidentemente, esos datos estadísticos. Y como he dicho antes, no solamente la minería de datos utiliza los datos en bruto, propiamente dichos, no tiene por qué coger simplemente un conjunto de datos y aplicar los algoritmos. Muchas veces los algoritmos de minería de datos se aplican sobre estadísticas, que al fin y al cabo también son datos, ¿de acuerdo? Entonces, el mundo de la estadística y la minería de datos van parejos, inevitablemente. De hecho, podríamos definir, aunque no me guste esta definición, pero bueno, desde la visión que estoy dando ahora mismo, supongo que es bastante correcta, a la minería de datos como añadir una capa de complejidad mayor a la estadística, ¿no?, de alguna forma. No sé si he contestado bien a tu pregunta o... Vale. Creo que había alguna otra pregunta por aquí, ¿verdad? Todas las tendencias a lo de machine learning, hablas de algoritmos y Sí. Base, todo eso suena prácticamente lo mismo que nos has contado tú. ¿Es el machine learning una palabra de moda para innovar todo el data mining o realmente es algo diferente? Es una buena pregunta y una discusión así entre un europeo y un americano podría acabar a puñetazos, te lo aseguro. Porque te voy a contar, la diferencia es que los europeos tendemos a ver a la minería de datos como una parte de algo mayor que es el machine learning, ¿de acuerdo? Y el machine learning puede englobar muchas otras cosas como es la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Que pueden ser, por ejemplo, algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos no es sinónimo de minería de datos, aunque parezca en principio que los objetivos son los mismos, ¿de acuerdo? Vas a hablar con un americano y te va a decir que machine learning es lo mismo que minería de datos, incluso te va a decir que un algoritmo genético es minería de datos. No, por lo tanto, no puedo contestar directamente a tu pregunta porque ya te digo, es un conflicto de denominar las cosas. Sí es verdad que últimamente se habla de minería de datos y de machine learning indistintamente. De hecho, dices machine learning cuando lo que quieres decir realmente es minería de datos. A mí me gusta que cuando estamos centrados en ese tema de minería de datos, hablemos de minería de datos y de machine learning como algo más general. Pero es una opinión personal, por supuesto, no voy a contradecir aquí a nadie ni quiero discutir con nadie en cuanto a la definición. Pues si no hay más preguntas, descansamos 5 minutos y seguimos con el track de Big Data y de Open Data.